Bueno, antes de predicar, voy a predicar. Quiero hacer un comentario breve sobre la serie de sermones de Cuaresma, porque serán sobre los pecados capitales, pero yo quiero introducir esta serie en conexión con esta serie sobre la sanación. Voy a compartir un texto del libro Ser Sanado sobre la conexión entre nuestras heridas y los pecados capitales. El hecho es que cada pecado capital, para nosotros que tratamos de avanzar en santidad, para los paganos es diferente, para nosotros que tratamos pero caemos siempre en estos, es porque tratamos con esos pecados como ídolos. En lugar de tratar con lidiar con nuestras heridas, huimos a estos pecados para sentir mejor. El orgullo tiene los ídolos de yo, mí mismo, y logros. De envidia, los ídolos de estatus o posesiones o talentos. De gula, los ídolos de comida, bebida o drogas. Lujuria, los ídolos de sexo, relaciones o belleza. La ira, los ídolos de poder, control o justicia. La avaricia, los ídolos de riqueza y seguridad. Y la pereza, los ídolos de comodidad o facilidad. So, I'm just going to speak briefly before I give my sermon for today to introduce the sermon series for Lent that I'll be giving. I'm going to be preaching on the 7 capital sins. I don't speak about them as sins, but I want you to think about them also in terms of the series that I've been preaching on wounds. Dr. Bob Schutz, in speaking about this, shows us that for those of us who are actually trying to live a life of grace, who are actually trying to follow Christ, that we turn these 7 deadly sins, these 7 capital sins, into idols instead of actually dealing with our wounds in Christ. So in other words, the pride, the envy, the gluttony, the lust, the anger, greed, and sloth, which are the 7 capital sins, the object of those sins are the things that we go to instead of actually dealing with our wounds in Christ. Ahora, él dice en su libro, cada uno de los pecados capitales esconde inseguridades más profundas en cada una de nuestras vidas. Eres consciente de lo que escondes a través de tus pecados capitales específicos. Si utilizas la ira para ganar poder y control, supongo que luchas con sentimientos de impotencia y desgarro. Si tu pecado capital es la avaricia, me atrevería a decir que tienes mucha inseguridad y utilizas la riqueza como una forma de reforzar tu seguridad y autoestima. Si la lujuria es el problema con el que más luchas, imagino que utilizas el sexo o las imágenes sexuales para calmar el dolor de rechazo o los sentimientos de no ser deseable. Si la gula es tu pecado preferido, la experiencia me dice que utilizas la comida, la vida o las drogas para adormecer tu dolor y llenar el vacío de abandono en tu vida. Si luchas con la pereza, probablemente has renunciado a intentarlo porque es demasiado difícil satisfacer las expectativas de los demás. Si lo que te consume es la envidia, te sugiero que tú preguntes si tienes una profunda inseguridad sobre tu sentido de valía. ¿Te acaso la vergüenza, en lugar de enfrentarte a esos problemas en tu corazón, puede que destroces a otros que tienen estatus o posesiones como hizo Caín con Abel? En cada una de estas situaciones, los pecados capitales dan la ilusión de satisfacer necesidades insatisfechas, pero en realidad solo nos bloquean de la gracia de Dios. So, I'm just going to repeat that from Dr. Schutz's book on how he sees each of these deadly sins in his counsel.
He says, if you use anger to gain power and control, my guess is that you struggle with feelings of powerlessness and fear. If your capital sin is greed, I would venture a guess that you have a lot of insecurity and use wealth as a way of bolstering your security and self-worth. If lust is the issue you struggle with most, I imagine that you use sex or sexual imagery to soothe the pain of rejection or feelings of not being desirable. If gluttony is your sin of choice, experience tells me that you use food, drink, and drugs to numb your pain and to fill the emptiness of abandonment in your life. If you wrestle with sloth, you have probably given up trying because it is too hard to meet others' expectations. If it is envy that consumes you, I suggest you ask yourself if you have a deep insecurity about your sense of worthiness. Are you beset by shame? Rather than face those issues in your heart, you may tear down others who have status or possessions. In each of these situations, deadly sins give the illusion of satisfying unmet needs, but in actuality, they only block us from God's grace.